Aquella noche entré en la cena de cumpleaños de mi hijo, aunque sabía perfectamente que no me habían reservado ningún asiento. Nadie se levantó. Nadie dijo mi nombre. Hasta que el gerente recorrió la mesa con la mirada, se inclinó hacia ellos y lanzó una pregunta que dejó a toda la sala en un silencio absoluto. El mensaje apareció en mi teléfono a las 8 de la mañana. Vaya, se nos pasó por completo reservarte sitio para la cena de esta noche. ¡Qué incómodo! Ya sabes lo locas que se ponen estas cosas. Leí esas dos frases 3 veces. No porque estuviera llorando, ni porque me temblaran las manos. Las leí para recordar cada palabra con exactitud. La esposa de mi hijo, Brooke, la ambiciosa, no había escrito se me pasó. Escribió se nos pasó. Como si aquello hubiera sido un gran error de grupo. Un esfuerzo en equipo para olvidarse de mí. Dejé el teléfono junto a mi taza de café, sobre la mesa de madera de la cocina, y me quedé mirando la mañana otoñal y brumosa por la ventana. Hoy era el cumpleaños número 40 de mi hijo Ryan. La cena estaba fijada para las 7 de la tarde. 12 horas enteras de aviso para decirme que no me querían en la celebración de mi propio hijo. Di un sorbo al café. Seguía hirviendo y fuerte. Justo como me lo había preparado cada mañana desde que mi esposo, Grant, falleció hacía 5 años. Brooke llevaba semanas apartándome poco a poco, invitando a sus amigas a nuestro patio trasero sin pedir permiso, apilando sus muebles viejos en el garaje como si el lugar fuera suyo. Ryan normalmente se quedaba allí de pie, encogiéndose de hombros, porque odiaba cualquier tipo de conflicto. Y ella se aprovechaba por completo de eso. Pero este mensaje, esto ya era otro nivel. Ella pensó que me quedaría en casa sintiendo lástima por mí misma. Tal vez que le respondería con algún comentario pasivo-agresivo, o que llamaría a Ryan entre lágrimas. Contaba con el drama. Abrí el chat con calma, escribí 2 palabras, no pasa nada, y pulsé enviar. Entonces me levanté. No tenía la menor intención de quedarme en casa. La cena era en The Vault, un precioso restaurante de sótano, de estilo clásico, en pleno centro de la ciudad. Brooke llevaba días presumiendo del sin parar en redes sociales, actuando como si hubiera conseguido la reserva del siglo. Lo que ella no sabía, o tal vez había olvidado convenientemente, era que Grant y yo habíamos comprado y restaurado aquel edificio histórico 30 años atrás. En aquel entonces lo dirigíamos nosotros mismos. Ahora estaba alquilado, pero aquellas gruesas paredes de piedra seguían perteneciéndome. Yo no era solo la madre del cumpleañero. Era la única dueña del lugar donde todos planeaban celebrar. Ese día estaba a punto de ponerse muy interesante para todos. Subí a mi dormitorio y abrí el gran armario de roble. Sin lágrimas. Sin darle demasiadas vueltas. Los días de soportarlo todo en silencio habían terminado en el mismo segundo en que llegó aquel mensaje. Saqué un vestido elegante de color rojo intenso, que no había usado desde el funeral de Grant. No era el vestido de una mujer rota. Era el vestido de alguien que toma decisiones y las mantiene. Mientras alisaba la suave tela, pensé en la situación de la casa. Ryan y Brooke vivían sin pagar alquiler en el piso de arriba de mi dúplex. Les había dado demasiada manga ancha por pura culpa de madre, mirando hacia otro lado cuando Brooke acaparaba la lavadora o llenaba el pasillo con sus interminables estanterías de zapatos. Poco a poco, había empezado a tratar toda la casa como si fuera solo suya. Eso terminaba hoy. Me vestí, me maquillé un poco, me recogí el pelo con horquillas y volví abajo. Primero, recogí todos los pares de zapatos de Brooke de mi pasillo y los apilé de forma ordenada, pero muy deliberada, en las escaleras que llevaban a su vivienda. Luego tomé del gancho junto a la puerta la llave de repuesto del garaje, la que solo le había dado a Ryan para emergencias reales. Afuera, bajo la fría llovizna de la mañana, moví sus pesadas cajas de adornos y muebles viejos justo delante de la puerta del garaje, dejando que la lluvia les cayera encima. Después metí mi coche justo en el centro, cerré la puerta con llave y dejé la llave en el fondo de mi bolso. A partir de ahora, nadie tocaría mi espacio sin mi permiso. Sin quejas. Sin grandes peleas. Solo acciones claras e imposibles de malinterpretar. Cuando volví a entrar, oí a Ryan arriba hablando por teléfono,
con la voz baja y nerviosa. Seguramente estaba hablando con Brooke sobre mi breve respuesta. Creían que habían ganado esta ronda. Pensaban que la anciana se quedaría llorando en su sala de estar. Me preparé una segunda taza de café, despacio y con calma. Las reglas acababan de cambiar. La tarde se mantuvo sorprendentemente tranquila. Me senté en la gran mesa del comedor a organizar mis documentos importantes. En una gruesa carpeta verde estaban los contratos de arrendamiento del edificio del restaurante. El señor Harlan, el inquilino actual y astuto gerente, siempre pagaba el alquiler puntualmente, unos $2,000 al mes, como un reloj. Nos conocíamos desde hacía muchísimo tiempo. Había empezado como joven camarero con Grant y conmigo, antes de hacerse cargo del negocio. Sabía exactamente quién era yo y me respetaba profundamente. Brooke, en cambio, siempre me había visto como nada más que una obligación molesta. Le encantaba el estilo de vida que venía con vivir en la casa que nosotros habíamos construido, pero quería fingir que la mujer que realmente había creado esa seguridad no existía. Alrededor de las 4, oí un fuerte portazo en la entrada. Ryan y Brooke habían vuelto de una salida rápida. Segundos después, la voz indignada de Brooke resonó por la escalera. Había visto sus cajas empapadas frente al garaje cerrado. Unos pasos pesados bajaron las escaleras. Un golpe seco sonó en mi puerta. Me tomé mi tiempo. Respiré hondo, alisé mi vestido rojo y abrí despacio. Brooke estaba allí, con la cara enrojecida de rabia, mientras Ryan se mantenía detrás de ella, incómodo. ¿Por qué están mis cajas bajo la lluvia? ¿Y por qué el garaje está cerrado de repente? Soltó. La miré directamente a los ojos, con la voz tranquila, pero firme como el acero. Porque es mi garaje, Brooke. Necesito el espacio para mi coche. Tus cosas estorbaban. Ryan se aclaró la garganta con nerviosismo. Mamá, te dijimos que ahora mismo necesitábamos mucho ese espacio. Volví mi mirada fría hacia él. Y yo por fin he decidido volver a usar mi propio espacio. Vosotros dos tenéis todo el piso de arriba para vosotros. Brooke abrió la boca y luego la cerró. Esperaba lágrimas o una pelea a gritos. Mi calma la descolocó por completo. Tenemos que irnos a cenar ya, dijo con brusquedad. Qué pena que no hubiera sitio para ti. Yo solo sonreí un poco. Que lo paséis muy bien. A las 6:30 en punto, llamé a un taxi de la ciudad. No quería conducir esa noche. Quería recostarme y dejar que las calles lluviosas pasaran ante mí. Al subir, vi a Ryan y Brooke salir a toda velocidad en su coche. Se habían arreglado muchísimo. Brooke llevaba un vestido llamativo y caro, que probablemente había comprado con el dinero que ahorraban al no pagar alquiler. Me recosté en el taxi, completamente relajada. Las farolas brillaban preciosamente sobre el pavimento mojado. La ciudad pasaba ante mis ojos, familiar, pero de alguna manera completamente nueva esa noche. Pensé en todos los años en los que me había hecho a un lado, haciéndome más pequeña. Cada vez que Brooke hacía un comentario grosero sobre mis muebles. Cada vez que Ryan miraba hacia otro lado para mantener la paz. Yo había creído, equivocadamente, que si les daba suficiente espacio, tarde o temprano me mostrarían verdadero respeto. Fue un enorme error. El respeto no se entrega gratis. Hay que establecer límites firmes como una roca y cumplirlos. El taxi entró en el distrito histórico del centro. Las viejas calles empedradas brillaban bajo los escaparates. Nos detuvimos cerca de la gran plaza donde estaba The Bolt, con sus cálidas luces doradas derramándose hacia afuera como una invitación. A través de los grandes ventanales transparentes del frente, se veía perfectamente todo el comedor, una decisión de diseño inteligente que Grant y yo habíamos tomado durante la renovación. La gente de fuera debía saber exactamente quién estaba comiendo dentro. Pagué al conductor, le di una generosa propina de $50 por un trayecto corto, y bajé. La lluvia había aflojado hasta convertirse en una ligera neblina que se sentía fresca sobre mis hombros. Abrí mi paraguas y me quedé a cierta distancia de la entrada principal, con una vista perfecta del interior. El lugar ya estaba lleno de movimiento.
Los camareros se desplazaban con esa eficiencia silenciosa que el señor Harlan les había inculcado. El escenario estaba preparado. Mi larga etapa de ser invisible había terminado oficialmente. Me quedé de pie en la acera mojada y observé cómo la escena se desarrollaba a través del cristal. Había algo increíblemente liberador en negarme a verme como la víctima una vez más. En la mesa larga había 12 personas sentadas. Ryan estaba en la cabecera, y Brooke justo a su lado, a su derecha. Ella gesticulaba de forma exagerada con una copa de vino llena, absorbiendo toda la atención. Sus padres, algunos amigos cercanos de Ryan y unos cuantos parientes lejanos parecían estar pasándolo en grande. Nadie parecía notar ni importarle que la madre del cumpleañero no estuviera allí. Mis ojos recorrieron las sillas. Al fondo del todo, ligeramente fuera de lugar, había una pequeña silla incómoda, metida a medias en el pasillo. Sin plato bonito, sin cubiertos, sin copa de vino. Ese habría sido mi sitio. Una ocurrencia tardía, a regañadientes y sin ganas. Exactamente el tipo de posición al borde de la mesa en la que Brooke quería mantenerme durante el resto de su vida. No sentí que la ira subiera dentro de mí. Eso incluso me sorprendió un poco. En el pasado, una imagen así me habría dolido profundamente. Esa noche, solo sentí una comprensión fría y cristalina. Brooke no había hecho esto por accidente. Quería dominar. Quería que Ryan y todos los demás vieran quién movía realmente los hilos. Ella había hecho la reserva, controlado la lista de invitados y asignado cada asiento. De verdad creía que la noche le pertenecía. Cerré despacio mi paraguas. La fina neblina se sentía maravillosa sobre mi rostro caliente. Alisé mi vestido rojo intenso, enderecé la postura, respiré una vez más el aire fresco de otoño y caminé hacia la pesada puerta principal. No estaba entrando a escondidas. Estaba entrando como una mujer que sabía perfectamente a quién pertenecía aquel edificio. Empujé la pesada puerta y entré en el aire cálido, cargado con el aroma de carne sellada y buen vino. El nivel de ruido era perfecto, apenas un murmullo bajo de conversaciones privadas. Me detuve junto al mostrador de recepción. El joven que estaba allí no me conocía personalmente y empezó a preguntarme por mi reserva. Pero entonces, una especie de onda recorrió la sala. Un restaurante dirigido por verdaderos profesionales tiene su propio sexto sentido. Cuando la verdadera dueña entra, el personal lo siente al instante. El jefe de camareros se detuvo a mitad de paso. El sumiller interrumpió su conversación. Entonces, el señor Harlan salió con paso firme desde la oficina del fondo, un hombre de unos 50 y tantos, con traje impecable y la tranquila autoridad de alguien capaz de resolver cualquier problema al instante. Sus ojos se fijaron en mí. Su expresión pasó de una leve sorpresa a un respeto profundo y genuino. Cruzó la sala con pasos rápidos y decididos. El cambio en el ambiente no fue ruidoso, pero cualquiera que estuviera prestando atención lo sintió. Incluida Brooke. Por el rabillo del ojo, la vi quedarse congelada a mitad de frase. Observó la reacción del personal, confundida, luego siguió la mirada del señor Harlan y me vio. Durante una fracción de segundo, su máscara de seguridad se resquebrajó. Su sonrisa desapareció. La mano que sostenía la copa de vino bajó lentamente hasta la mesa. Ryan también se giró y se quedó rígido en su silla. Él sabía que se suponía que yo jamás debía estar allí. El señor Harlan llegó hasta mí, tomó mi mano y realizó una leve reverencia respetuosa. Señora Whitaker, qué honor tan inesperado. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos acompañó un sábado por la noche. Su voz llegó lo suficiente como para que la parte delantera de la sala lo oyera con claridad. Buenas noches, señor Harlan, respondí, completamente tranquila. Esta noche es el cumpleaños de mi hijo. Pensé en pasarme a tomar una copa de vino. Ryan se puso medio de pie, con el rostro pálido como una sábana. No tenía ni idea de cómo manejar aquello. Lanzó una mirada nerviosa a Brooke y luego volvió a mirarme a mí. El señor Harlan soltó mi brazo con elegancia y se giró lentamente hacia la gran mesa del centro. Era un anfitrión excelente,
pero también un empresario inteligente que sabía exactamente quién había hecho posible su carrera. Recorrió con la mirada la mesa larga, las 12 personas de pronto silenciosas, y sus ojos afilados se posaron directamente en aquella silla pequeña, vacía y totalmente fuera de lugar, al borde de la mesa. Entendió la situación incómoda en un instante, sin necesidad de ninguna explicación. Un hombre que había pasado décadas en la alta restauración capta el drama humano más rápido de lo que la mayoría lee un menú. Se inclinó discretamente. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, pero llevaba un filo helado destinado solo a mí y al grupo paralizado frente a la mesa. Señora, empezó en voz baja pero clara, ¿quiere que haga retirar esa mesa de inmediato? Aquellas palabras pesadas quedaron suspendidas en el aire. 12 cabezas se giraron de golpe hacia nosotros. Ryan se hundió de nuevo en su silla como si alguien le hubiera quitado el aire. Brooke soltó un jadeo audible, mientras el color abandonaba su rostro. La arrogancia insoportable que había llevado todo el día como una corona se hizo pedazos. De verdad había creído que tenía el control total. En realidad pensó que podía humillarme en un restaurante donde ella solo era una invitada. Había olvidado por completo que yo no era una invitada allí. Yo era quien poseía el lugar. Un pequeño asentimiento mío y el señor Harlan habría terminado la fiesta de forma educada pero firme, y los habría acompañado a todos hasta la puerta. La verdadera dinámica de poder acababa de quedar al descubierto en una sola frase. No, señor Harlan, dije con suavidad. Deje que disfruten de su velada, pero yo ocuparé mi sitio de siempre en la sala privada lateral. Me apetece una cena tranquila esta noche. El señor Harlan asintió con profundo respeto. Por supuesto, señora Whittaker. Ahora mismo. Me encargaré personalmente. Me escoltó con cortesía pasando junto a la mesa larga. Ryan miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Brooke apretaba el mantel blanco con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No les dije ni una palabra. Solo dirigí un asentimiento cortés a los padres de Brooke y seguí al señor Harlan hasta la elegante salita privada del fondo. Era maravillosamente silenciosa, con una iluminación suave y cálida. Un camarero atento encendió una vela sobre la mesa mientras el señor Harlan me entregaba la carta de vinos de cuero. Ese precioso Borgoña de 2018 que tanto le gustaba a su esposo, preguntó en voz baja. Sí, por favor. Y un plato ligero de pescado, respondí. Cuando la pesada puerta se cerró, me senté allí en perfecta paz. Me sentía increíblemente ligera. En el salón principal, el ambiente debía de haberse arruinado por completo. La gran puesta en escena de Brooke se había venido abajo. Tendría que pasar el resto de la noche sentada junto a un esposo alterado, sabiendo que todo el personal la estaba observando. Además, ahora entendía que sus pequeños juegos de poder en casa eran ridículos comparados con el control real que yo tenía sobre mi vida y mi propiedad. El vino llegó enseguida. Sabía excelente. Saqué mi teléfono y revisé mis cuentas. Todo estaba en orden. Mi dinero, mi casa, mi vida. No necesitaba el permiso de nadie para sentarme en una mesa. Yo era la dueña del maldito edificio. Mientras saboreaba mi hermosa cena, pensé con claridad en el futuro. La era de las constantes concesiones absurdas en casa había terminado. Mañana se lo dejaría claro a Ryan y a Brooke. Podían seguir viviendo arriba, pero estrictamente bajo mis condiciones. Nada de bloquear la lavadora, nada de cajas en mi garaje. Si a Brooke no le gustaba, era libre de mudarse. Sin duda, este era el mejor cumpleaños que había tenido en años. Aproximadamente una hora después, hubo un golpe suave en la puerta de la sala privada. Se abrió apenas y Ryan asomó la cabeza, con aspecto de niño pequeño sorprendido con la mano dentro del tarro de galletas. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Le señalé la silla vacía frente a mí. Se sentó con dudas, jugueteando nerviosamente con los gemelos de la camisa. Mamá, sobre lo de esta noche. Brooke dijo que hubo una confusión con la reserva. Solo un malentendido. De verdad quería que estuvieras aquí. Ni siquiera sonaba como si él mismo creyera sus propias palabras.
Solo estaba repitiendo las excusas que ella le había dado desesperadamente afuera. Lo dejé terminar. No lo interrumpí ni levanté la voz. Cuando se quedó callado, lo miré con calma. Ryan, hoy cumples 40 años. Ya tienes edad suficiente para saber cuando alguien te está mintiendo. Brooke no reservó un sitio para mí porque no quería que estuviera aquí, y tú miraste hacia otro lado, como siempre. Tragó saliva con dificultad. Mamá, yo. Guárdatelo, dije con suavidad. No estoy enfadada. La ira consume demasiada energía. Pero quiero que recuerdes una cosa. He pasado demasiado tiempo actuando como una invitada en mi propia casa. Eso termina hoy. Ryan parecía confundido. El garaje es mío. El patio trasero es mío. El pasillo es mío. Vosotros no pagáis alquiler. Ese es mi regalo para ti. Pero a partir de mañana, mis reglas se aplican en mis espacios. Si Brooke tiene algún problema con eso, tendréis que mudaros. Sus ojos se abrieron de par en par. Jamás esperó que le hablara con tanta claridad y de forma tan práctica. Sin lágrimas, sin culpas de madre, solo hechos fríos y contundentes. ¿Me entiendes, Ryan?, pregunté con calma. Asintió despacio. Sí, mamá. Bien. Ahora vuelve con tus invitados. El señor Harlan ya me ha invitado a la cena. Lo dejé allí sentado. La noche había terminado para mí, y las líneas por fin estaban trazadas. Tomé mi bolso y mi abrigo. Ryan se quedó sentado, completamente sobrepasado por la nueva realidad que acababa de crear. Salí por la tranquila puerta trasera. La lluvia había cesado por completo, y el aire fresco de la noche olía a hojas mojadas. Tomé otro taxi y volví a casa. Cuando abrí la puerta principal, me recibió una paz profunda y silenciosa. Nadie bloqueaba el paso. Mi garaje estaba cerrado con seguridad. Mi coche estaba exactamente donde debía estar. Me quité los zapatos y colgué el abrigo con cuidado. Es extraño cuánta fuerza pierdes cuando siempre intentas encogerte para encajar en las expectativas de los demás. Durante años, había reducido mi propia vida para mantener la paz en casa. Pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer una buena madre. Pero soportar la falta de respeto no crea paz. Solo invita a más falta de respeto. Brooke había intentado borrarme de la vida de mi hijo. En cambio, me había hecho un favor y por fin me había despertado. Alrededor de la medianoche, oí su coche entrar en la entrada. La puerta principal se abrió en silencio. Sin risas alegres. Sin pasos fuertes en las escaleras. Susurraron brevemente antes de desaparecer arriba. Yo estaba sentada en mi sala de estar, leyendo un libro y bebiendo té caliente. Brooke estaría muy callada durante las próximas semanas. Ahora sabía que su cómoda vida dependía por completo de mi buena voluntad. No iba a echarlos a la calle. Ese no era mi estilo. Pero jamás volvería a dejar una caja en mi camino. Jamás volvería a intentar humillarme delante de otros. Y si lo hacía, ahora entendía las consecuencias con total claridad. Sin discusiones interminables. Sin amenazas vacías. Solo acción rápida y precisa. Cerré el libro y apagué la pequeña lámpara. La casa volvía a ser mía. Y lo mejor de todo era que no tuve que pedirle espacio a nadie. Simplemente lo recuperé. A la mañana siguiente, me sentaría en mi propio jardín y disfrutaría de una taza de café perfecta, sin ninguna interrupción. Mi vida por fin volvía a ser mía, ordenada bajo mis propias reglas claras. Esa certeza tranquila me ayudó a dormir profunda y plácidamente durante toda la noche. No tienes que luchar por un lugar en la vida de otra persona. Si de verdad te pertenece, tarde o temprano, todos lo verán.